buenas tardes. Presentamos el primer componente de la serie Banca para el ciudadano de a pie. Vamos a hablar de inversiones en bancos y vamos a tocar y analizar algunos conceptos. Lo que es un activo, pasivo y capital de un banco, la rentabilidad de los activos bancarios, el costo y eficiencia de un pasivo, lo que es el riesgo y medidas de protección, el riesgo muy limitado. Nos vamos a dedicar a riesgo de liquidez. Todo esto nos lleva a una estructura y estrategia de activos que, como vamos a ver, es diferente en varios bancos. Y por último vamos a conversar sobre reservas internacionales y algo más para que conozcamos lo que es el Banco Central. Como muestra, escogimos Banco Nacional de Costa Rica, BICSA, radicado en Panamá, el Banco Popular, el BAC, un banco privado que nos va a servir de modelo, y el Banco Central de Costa Rica. Como cualquier contabilidad, tenemos activos, tenemos pasivos en todos los bancos y tenemos un patrimonio en los bancos. Vamos a resaltar que entre los activos de los bancos hay un activo que es el principal negocio de un banco, que es su cartera de créditos. El propósito es que este activo, que va a ser muy rentable, pueda operar en forma exitosa. Estas cifras son en millones de colones. BICSA expresado en dólares, Banco Nacional, Popular, BAC y Banco Central expresados en colones. Pero vamos a ver algunas proporciones, entonces se vale comparar dólares con colones, porque lo que vamos a hablar es de estructura. ¿Qué estructura? Pensemos en las disponibilidades. Las disponibilidades es el efectivo con el que cuenta un banco para hacerle frente al giro de su negocio. Las disponibilidades tienen una rentabilidad muy baja. Viéndolo de otra forma, tiene un costo elevado. ¿Por qué? Costo de oportunidad. Un dinero que podría generar más recursos, genera muy poco. Entonces los bancos van a tratar de tener una cantidad que disminuya su riesgo. El banco no puede caer en un problema de liquidez, que no pueda cancelar un depósito, no puede hacer un pago de un préstamo, no puede hacer un reintegro al Banco Central, el pago de una deuda a un banco nacional o a un banco internacional. Para eso es esta existencia o disponibilidad de efectivo. Vemos que el Banco Nacional mantiene en este momento estados financieros auditados a 2019 todos, a diciembre del 19. A esa fecha, el Banco Nacional mantenía una proporción de 16% del activo total en sus disponibilidades de efectivo, de lo cual el efectivo era 1% sobre el activo total. Vemos que esta es la cifra menor que trata de tener el banco, porque es la que no le genera casi ningún interés. BICSA mantiene 12% de disponibilidades y un efectivo menor que el del Banco Nacional. El Banco Popular mantiene 3% en disponibilidades. BAC mantiene 17% en disponibilidades y el Banco Central 86%.
Ya vamos a ver por qué motivo el Banco Central necesita tanta disponibilidad. Y como mencionamos, en activos que generan poco interés, muy baja rentabilidad. A las disponibilidades les vamos a unir las inversiones en instrumentos financieros. Algunos títulos que son a un año, año y medio, 2 años, los bancos los van a mantener para utilizarlos en un último lugar. Si el banco necesita, por supuesto que lo va a vender en la Bolsa Nacional de Valores y va a tener efectivo inmediatamente, pero va a tratar de no hacerlo. Estos títulos son menos líquidos que las disponibilidades, lo contrario de lo que veíamos con las disponibilidades. Esta cartera de inversiones en instrumentos financieros le va a proporcionar mayor rentabilidad al banco que las disponibilidades. Aquí tenemos que el Nacional tiene 20% de su activo en disponibilidad. Observamos que el Banco Nacional de Costa Rica mantiene 20% de su activo en inversiones en instrumentos financieros. VIXA mantiene un 2%. El Popular 23%. Aquí ya vamos observando diferentes políticas para enfrentar el riesgo. El BAC mantiene 10%. Como observamos, el Popular tiene el doble de disponibilidades que el BAC. El Nacional también el doble de las disponibilidades del BAC. A nivel de eficiencia podemos pensar que el BAC es más eficiente en el uso de sus recursos, menor cantidad en instrumentos financieros. La cartera de créditos, que es el activo principal para un banco, en el Banco Nacional es 60% del activo total. En VIXA un 81% de su activo total. En VIXA 81% de su activo total. El Banco Popular 71%, el BAC 70%. Banco Central no tiene cartera de préstamos, sin embargo mantiene unos préstamos que ubicamos en este lugar porque no es exactamente una cartera de crédito. Luego hay otros activos en los bancos, cuentas y comisiones por cobrar, bienes realizables, que son los bienes que los bancos han incautado para recuperar sus préstamos. Hay participaciones en el capital de otras empresas, el cual el Nacional mantiene un 1%, el Popular y el BAC valores muy pequeños. Hay aportes a organismos internacionales, están marcados en este tipo de letra diferente porque estos corresponden al Banco Central, son un 12% y ya vamos a conversar sobre ellos. Los activos fijos de los bancos son una inversión muy pequeña. Activos intangibles solo el Banco Central y otros activos que ya son con saldo con proporción muy pequeña del activo. El pasivo. Lo primero que observamos, la relación entre el pasivo y el activo. En este caso del Banco Nacional, el pasivo es el 90% del activo. ¿Qué implica esto? Que el capital es un 10%. Aquí comenzamos a observar lo que yo llamo una de las maravillas del capitalismo. Es la forma como se crea dinero. Por cada colón que tiene el Banco Nacional, puede endeudarse con 9 colones y de esa forma mantener todo este activo y principalmente la cartera
de créditos, que es la que genera riqueza en los países. Este es el corazón del capitalismo. Los países socialistas no hacen esto. El capital lo guardan en el extranjero los que mantienen el poder. Así lo hemos visto en todos los casos que conocemos en América Latina. Bien, vemos que el Banco Nacional, el 90% de sus activos es una deuda. El Banco Nacional adquirió esta deuda para sostener todo su activo y, por supuesto, para administrarlo en forma eficiente y responsable. No es prestar dinero, no. Es financiar la producción, financiar la generación de riqueza y, por supuesto, recuperar los créditos. Esa es la tarea de un banco. PICSA tiene una relación muy parecida, 88%. Significa que de cada 10 colones, 8 colones pertenecen a otros, no son propiedad de VICSA. Pero VICSA los ha puesto a trabajar al servicio de la sociedad. El Popular guarda la misma relación que el Banco Nacional, 80%. El BAC tiene un endeudamiento mayor, 85% de sus activos está financiado con deuda. ¿A quién le deben estas entidades? Al público. Le deben al público, algunas al Banco Central, obligaciones con entidades, depósitos a plazo interbancarios, cuentas por pagar y provisiones, otros pasivos y obligaciones subordinadas que solo tiene el Banco Nacional. Pero observemos el pasivo del Banco Central. Comenzamos a ver una diferencia muy grande. El pasivo del Banco Central es 131% del activo. O sea, se debe mucho más de lo que se tiene. Pero el Banco Central tiene una estructura de activos y una composición de activos diferente a la de todos los demás bancos. Primero, el Banco Central tiene liquidez para soportar sus necesidades, las del gobierno y las del sistema bancario nacional. Todos estos le piden dinero prestado al Banco Central en el momento que lo utilizan. Aquí tenemos las deudas con el Banco Central de los bancos. El Banco Nacional, 126 millones. Y ese era el único en este momento que le debía. Esa es la diferencia entre el Banco Central y los miembros del sistema bancario nacional. El Banco Central tiene que soportar las deudas y la liquidez de todo el sistema bancario nacional, y por ello obtiene muy baja rentabilidad en sus disponibilidades y en sus instrumentos financieros. Estos son los instrumentos financieros del Banco Central, están separados, no están dentro de estos instrumentos, porque el Banco Central también tiene derivados, que son activos, como le llaman, muy volátiles. En un año usted puede obtener utilidad en ellos y en otro pérdidas. Eso es algo inevitable, es algo propio del mercado. Son valores que suben y bajan de precio, entonces en un año le pueden dar utilidad, en otro le pueden dar pérdida. ¿Por qué es necesario esto? El Banco Central tiene que proteger a todo el sistema de las pérdidas cambiarias. Es un mal necesario y produce muy baja rentabilidad. Y en el patrimonio podemos observar los resultados del año, o sea, lo que llamamos utilidad del periodo en las contabilidades corrientes, en las contabilidades comerciales y de servicios que conocemos en el sector privado. En este caso, aquí ampliamos la cantidad de decimales porque la utilidad es muy baja.
La utilidad en el 19 del Banco Nacional de Costa Rica fue 0.33% del activo. O sea, de cada colón de activo que tuvo el Banco Nacional, recuperó 0.33% como utilidad neta. Esta utilidad neta es después de los impuestos. Lo vamos a ver luego en el estado de resultados. VIXA tiene una rentabilidad de 0.59. El Popular 0.93. Todo esto tiene explicación y esa es la tarea de las finanzas y del economista. Determinar cuál es la fórmula perfecta para administrar los recursos financieros y obtener beneficios, ya sea de rentabilidad o de crecimiento nacional. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que un banco tenga utilidad y otra que haya contribuido al crecimiento de la economía. Vemos que el BAC es el banco por su rentabilidad, por su eficiencia, paga proporcionalmente mayor cantidad de impuestos que los otros bancos. El Banco Central tiene pérdidas posiblemente en la mayoría de sus periodos, debido a esas debilidades que tiene que soportar este activo con tan baja rentabilidad, con tan bajo retorno o con tan bajo interés, como gustemos llamarle. El Banco Central generalmente siempre obtiene pérdidas. Vamos a revisar un poco más el Banco Central. Hemos observado cómo los bancos mantienen parte de su activo en disponibilidades y en instrumentos financieros para sostener sus activos principales, que es la cartera de crédito. De igual forma, el Banco Central requiere de esa liquidez, de esos activos recuperables a corto plazo para cubrir necesidades de liquidez del Estado, de todo el sistema bancario nacional. Si la banca entra en crisis, quien va a suministrar dólares a estos bancos va a ser el Banco Central de Costa Rica. Luego, cubrir las necesidades de moneda extranjera para el pago de la deuda externa. Hay personas que han hablado prácticamente de gastar parte de estas reservas. Con todo el riesgo de la economía nacional, y piensan en vender algo que es corto para la deuda que tenemos. Ya vimos la estructura del Banco Central. 131% es la relación de pasivos hacia activos. La situación es una situación que requiere mucho tacto para evitar el riesgo de no poder hacer frente con responsabilidad a las deudas. Por ello, no se pueden tocar las reservas internacionales. No solo es para sostener el tipo de cambio que el Banco Central participe en el mercado de divisas, aportando dólares cuando el tipo de cambio tiende a subir. Para evitar esas subidas abruptas, el Banco Central tiene que entregar dólares a la economía para mantener un tipo de cambio, no voy a decir que bueno, pero que la gente considera bueno. Por esos motivos es que no se puede disponer de este dinero, de este ahorro, que lo que hace es garantizar la estabilidad de todos los bancos, del sistema bancario nacional y de todo nuestro país.
hemos tomado del estado auditado del Banco Central el detalle del ingreso por comisiones y el ingreso por operaciones en divisas. Observamos que el ingreso por comisiones fue de 10.000 millones de colones en el 19 y el ingreso por comisiones en operaciones de divisas 36.613 millones. Total de ingresos 47.000 millones de colones. Esto solo es para señalar lo siguiente. No es para calificar ni hacer ninguna conjetura sobre este ingreso, pero el efecto es comprensible para todos y es muy sencillo. Si usted no tiene un gasto en su hogar, ¿qué sucede? El dinero le rinde más, le alcanza para satisfacer otras necesidades y obligaciones del hogar. Todos estos fondos que usted observa aquí son fondos que han encarecido la producción nacional. Estos 47.000 millones de colones han sido pagados con fondos de la generación de riqueza nacional. ¿Qué queremos decir? Entre menos gastos haya en los bancos, la economía se ve beneficiada. Usted no va a pagar alto costo por el interés que paga por su vivienda, o las empresas por el dinero que necesitan para capital de trabajo. Veamos este cuadro que nos presenta el Banco Central. Habla del gasto por el personal gerencial clave. Aquí menciona quiénes son el personal clave del Banco Central y menciona las remuneraciones y las comisiones o dietas de la junta directiva. Entre más aumentemos los gastos, menor serán los fondos disponibles para invertir, o el costo de las tasas de interés será más elevado en Costa Rica. Eso es lo que tenemos que tener claro. Los gastos bancarios lo que hacen es encarecer el crédito, y al encarecer el crédito hay menor producción. Observemos estos extractos tomados de las notas de los estados financieros del Banco Central. La ley reguladora del mercado de valores define el financiamiento del presupuesto anual de las superintendencias. Dispone que el presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN, será financiado en un 80% con recursos del Banco Central de Costa Rica y un 20% de los gastos efectivamente incurridos mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto no se le cobró a los bancos supervisados por la SUGEF, a los puestos de bolsa y a la Bolsa Nacional de Valores que iba a controlar la SUGEVAL? ¿Por qué no pagan ellos sus costos? Porque la ley dijo que las iba a pagar el Banco Central. Muy sencillo. Al banco que es de todos, el Banco Central de Costa Rica, se le cargan los gastos de estas entidades burocráticas y de elevados costos. Si en esta ley se hubiera mencionado que eran los bancos los que iban a pagar esto, hubiera habido oposición a esa ley. Para que no hubiera oposición, ¿qué hicieron? Se los cargaron al Banco Central. Ese es el modus operandi de las personas que ejercen la administración de los puestos claves en Costa Rica. Se crea el elefante blanco, con grandes salarios, con privilegios, con pensiones de lujo, por supuesto, que es lo que les interesa, y lo paga el Banco Central. Estas son cargas, son distorsiones económicas que encarecen el trabajo del Banco Central. Seguimos con esta parte.
La SUGESE, la reguladora del mercado de seguros, el Banco Central de Costa Rica sufragará los gastos necesarios para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de la SUGESE. Se le cargan cosas al Banco Central que nada que ver. Nadie defiende al Banco Central. Bueno, pues ahora le van a pedir que financien los carros de lujo de los diputados, ¿verdad? Sería una buena idea. Veamos las inversiones que realiza el Banco Central de Costa Rica. Veamos las monedas: libra esterlina, euro, dólar canadiense, dólar australiano, dólar Singapur, corona noruega, corona danesa, corona sueca, dólar de Hong Kong. Ellos tratan de administrar bien los fondos, aunque entre mejor es la calidad del bono que usted tiene, menor va a ser el interés que le van a pagar por el mismo. Pero el caso aquí es invertir para evitar el riesgo, para disminuir el riesgo de que Costa Rica no pueda pagar. Eso es lo que tienen que pensar abogados fracasados que ahora dicen que usemos parte de la reserva nacional para gastar el dinero en pensiones de lujo, porque en eso es lo que termina el dinero en Costa Rica, en privilegios y pensiones de lujo. Estos activos producen, por su volatilidad, por su cambio de precios, producen utilidad, como mencionábamos anteriormente, o producen alguna o pérdida. Aquí observamos una pérdida en este año por una posición. Aquí observamos los aportes a organismos internacionales. Un país trata de pertenecer a organismos que traigan alguna ayuda al país. No es unirse a organizaciones que le ayudan a otros o que no nos producen nada. El dinero se invierte o se regala o se dona. Una cosa es donar y otra cosa es invertir. Eso lo tienen que tener muy claro las personas que toman decisiones. Aquí tenemos las inversiones en acciones, en organismos internacionales suscritas en dólares y en moneda nacional. Esto no produce nada. Por lo menos las que son suscritas en dólares supuestamente tienen un valor en moneda extranjera, aunque son bienes que nunca vamos a recuperar. Hay un monto muy importante del activo del Banco Central, 734,000 millones de colones, que se encuentran invertidos en estos aportes a estas entidades. Entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Solo tomamos algunas, entre las cuales se encuentran, hay una entidad centroamericana. ¿Qué beneficio puede traer esa entidad? El BIRF, Banco de Reconstrucción, el Banco Centroamericano, el Banco Latinoamericano de Exportaciones, que trabaja muy bien. Ellos en un momento, por cada dólar que se invertía en ellos, a la banca privada le prestaban $3 con fondos baratos que venían a fortalecer el crecimiento de Costa Rica. Aquí tenemos una inversión en la Corporación Andina de Fomento, CAF. Observemos que menciona que se compraron unas acciones con un valor patrimonial de $14,000. Es interesante esto por varios motivos. Primero, este es el estado auditado de la Corporación Andina de Fomento. Esa entidad le presta a Argentina 3.743, esto está en miles, entonces serían 3.743 millones de dólares. A Bolivia 2.715, Brasil 2.238, a Costa Rica 81 millones. ¿Cómo es esto? Invertimos más de 100 millones y nos prestan 81. O sea, no es un gran negocio esto. Venezuela tiene préstamos por 3.671. ¿Cuál es el valor internacional de estos activos? Esta cartera no es como decir
la que tiene en inversiones el Banco Central. El Banco Central invierte en monedas fuertes. Esta es una cartera, pensaríamos que de menor valor, de menor recuperabilidad. Volvemos a ver el precio de la inversión que hizo Costa Rica de 110 millones de dólares. Esto de acá abajo es la emisión en el CAF, o sea, la entidad suramericana, donde menciona que el valor de las acciones es de $1.200. La serie A fue suscrita por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Las que tiene Costa Rica no son serie A. Y la serie B dice han sido suscritas por los gobiernos. Vamos a ver. Tampoco aparece Costa Rica. Bueno, ahora vamos a ver un cuadro más adelante donde se observa el detalle. Aquí tenemos el cuadro de detalle del CAF. Aquí están las acciones serie A, los poseedores, los tenedores de las acciones. Aquí tenemos serie B y la serie C. En la serie C aparece Costa Rica con estas acciones con un valor de 55 millones de dólares. Bueno, no cuadran las cifras. Costa Rica dice en el Banco Central que hay 110 millones de dólares y aquí en el informe de CAF dice que solo son 55 millones de dólares. El costarricense debe estar en capacidad de juzgar y valorar lo que realizan las personas en su nombre. Tenemos, para obtener buenos resultados, que participar más en las decisiones. Tenemos que pensar en la democracia directa, no esperar que otros hagan por nosotros, porque lo que han hecho, ya lo vimos, lo han hecho mal. Cargar al Banco Central de gastos que tenían que haber pagado los bancos, y si no los podían pagar los bancos, entonces crear un organismo con menores costos, sin el regalo del salario escolar, sin el regalo de anualidades, sin el regalo de pensiones de lujo, y tendríamos organismos de mayor utilidad para Costa Rica. Muchas gracias.